Bien, bienvenidos estimados estudiantes al curso de dinámica. Y bueno, el tema correspondiente a la semana 10 es el tema pues de momento de inercia, ¿no? Bueno, nosotros pues vemos acá un helicóptero en movimiento. Cuando se va a diseñar un helicóptero, se tiene en cuenta varios conceptos. El concepto de centro de masa, el concepto de centro de gravedad y el concepto de momento e inercia, ¿no? Bueno, ¿qué es centro de masa, no? El centro de masa es un punto, digamos, donde se encuentra concentrada toda la masa del cuerpo. O sea, si bien es cierto, depende la masa de este helicóptero por cada estructura que lo conforma está distribuido en toda la superficie, pero hay un punto donde matemáticamente se puede ubicar, se puede hallar concentrada toda la masa de ese cuerpo, ¿no? Y ese punto viene a ser pues su centro de masa, un punto en la cual, digamos, está concentrada toda la masa del cuerpo, ¿no? Y asimismo, debido también a la interacción con la Tierra, sobre este helicóptero actúa pues una fuerza, que es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad en sí también está distribuida, ¿no? Pero dice pues, actúa una fuerza, o actúa la fuerza de gravedad en un punto determinado, ¿no?, de todo este sistema, ¿no? Y ese punto en el cual actúa la fuerza de gravedad se llama centro de gravedad, los cuales también matemáticamente se pueden determinar. Entonces, tanto el centro de masa como el centro de gravedad se puede determinar. Ahora, lo que estamos viendo acá son estas hélices, y estas hélices se están rotando. Y generalmente estas hélices se diseñan, digamos, bastante ligeras, ¿no? O sea, toda la estructura es bastante pesada, pero estas hélices son mucho más ligeras que toda la estructura. ¿Por qué se diseña eso, no? Se diseña para que pueden ellos girar o experimentar movimiento de rotación, ¿no? Ahora, esas masas que están experimentando movimiento de rotación respecto al eje presentan algo. Ese algo se llama momento e inercia. ¿Qué es el momento e inercia? El momento e inercia es una magnitud que mide la inercia de rotación que presentan todos los cuerpos, ¿no? Los cuales pues matemáticamente se pueden determinar dependiendo de la geometría o la estructura del cuerpo, ¿no? Entonces justamente la clase del día de hoy es el tema de momento e inercia y bueno, pues veamos de qué trata ese tema, ¿no? Bien, en ese sentido estoy colocando acá, ¿no? ¿Por qué no llegan a la meta al mismo tiempo los sólidos que se presentan? Bueno, ¿qué sólidos, no? Bueno, tenemos una esfera hueca, una esfera sólida, que es una esfera compacta. Una esfera hueca es un ejemplo de una pelota, ¿no? Una pelota de fútbol, así puede ser, por ejemplo, una esfera agujerada, ¿no? Una esfera sólida es algo que está compacto, ¿no? Un cilindro hueco es como un tubo de agua, tubo de luz o tubo de fierro, puede ser, básicamente, si todos fueran de metálicos. Y cilindro sólido sería pues como una varilla, ¿no? Una varilla metálica, ¿no? Es algo compacto, ¿no? Bien, entonces colocamos acá una cierta pendiente y dejamos caer a todos los objetos, ¿no? Entonces ahí ustedes van a notar que cuando se deja caer a todos los objetos al mismo tiempo, se mueven indistintamente y hay uno que se adelanta y otro que se retrasa, ¿no? ¿A qué se debe, digamos, que se adelanta uno y se retrasa otro, ¿no? Bueno, si ustedes ven ahí detenidamente la imagen que está en movimiento, van a ver que en este caso el cilindro hueco se queda y avanza, si bien este avanza, pero avanza lentamente, ¿no? Y asimismo van a ver que en ese caso la esfera sólida es la que, digamos, adquiere mayor rapidez y se adelanta sobre todo, ¿no? ¿A qué se debe ello, no? Se debe, pues, a que, bueno, una de ellas se explica con la fricción. Dice, pues, en el caso del cilindro hueco, como tiene, más expandido, hace mayor contacto con la superficie. Y al hacer mayor contacto con la superficie, hay mayor fricción. Entonces, la fricción que actúa sobre esa fuerza, sobre ese objeto, hace que su movimiento, pues, sea más lento, ¿no? En cambio, el caso de la esfera compacta, la esfera sólida, bueno, hace menos contacto con la superficie. O sea, hay menor área en contacto, ¿no? Y al hacer menor área en contacto, hay menor fuerza de fricción. Por lo tanto, la componente de la fuerza de gravedad, bueno, supera la fuerza de fricción o a la fuerza de fricción y, bueno, pues genera una aceleración mucho mayor, ¿no? Bueno, lo otro que se aplica es acerca del momento de inercia, ¿no? Y el momento de inercia básicamente vincula dos variables, la variable masa y la variable radio. Entonces, un cuerpo más masivo tendrá pues mayor inercia, ¿no? Y un cuerpo menos masivo tendrá menos inercia. Y como está rotando, esa inercia que mide ese efecto de rotación
viene a ser pues el momento de inercia, ¿no? Entonces, viendo ese concepto de momento de inercia, cuando se diseña, por ejemplo, estructuras, se toma bastante en cuenta el momento de inercia de estos sólidos, ¿no? Entonces acá dice, pues para determinar el momento de inercia, dice, o la determinación del momento de inercia, dice, es un prerequisito para el análisis y el diseño, dice, pues, de estructuras, de elementos estructurales, ¿no? Ahora, ¿qué es el momento de inercia? Matemáticamente, ¿cómo se halla? Veamos esa parte, ¿no? Bueno, el objetivo de la clase, el objetivo de la sesión es la siguiente, ¿no? Dice, pues acá al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de momento de inercia aplicando la definición correctamente, sin error, mostrando ahí un orden y una buena presentación, ¿no? Ahora, el momento de inercia tiene una simbología. La simbología del momento de inercia es esta letra I, la I mayúscula, ¿no? Simbología del momento de inercia, ¿no? Pero para entender momento de inercia sería pues primero importante saber qué es la inercia, ¿no? Entonces pues ustedes ven acá un objeto, una imagen, donde vamos a seleccionarlo. Aquí, por ejemplo, tienes acá las bolas de billar. Esas bolas de billar que están de colores, en un principio están en reposo y en todo momento estarán en reposo, ¿no? Por una propiedad llamada inercia, ¿no? La inercia dice pues que todo cuerpo que está en reposo siempre tratará de estar en reposo, ¿no? Y todo cuerpo que está en movimiento tratará de estar en movimiento, ¿no? Como la que ven acá. Estas bolas de billar, vamos a borrarlo. Acá una bola de billar ha sido golpeada con el taco, ¿no? Y cuando es golpeada con el taco, la pelota entra en movimiento. ¿Por qué se mueve si la fuerza ya no está actuando, ¿no? Si solamente la fuerza del taco actuó en un principio, ¿no? ¿Por qué luego sigue moviéndose, ¿no? Entonces, esta esfera sigue moviéndose por una propiedad. Esa propiedad se llama la inercia, ¿no? Entonces dice, pues, la inercia es una propiedad que mantiene, dice, a los cuerpos en su estado inicial de movimiento o su estado inicial de reposo, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría, digamos, si vemos ya objetos que están rotando, ¿no? Si estos objetos que están rotando y mantienen esa rotación, entonces la idea sería, pues, ¿cómo medir esa rotación que presentan esos cuerpos, ¿no? Entonces, para medir ese efecto de rotación que presentan esos cuerpos, bueno, se inserta un concepto, ¿no? Ese concepto viene a ser la inercia de rotación, como la que ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Esa inercia se denomina inercia de rotación. Bueno, vamos a colocar acá. Dice, pues, si los objetos que giran, dice, los objetos que giran, dice, presentan inercia, ¿no? Todos los objetos que giran presentan inercia de rotación. ¿Y qué mide la inercia de rotación? Dice, mide qué tanta resistencia va a poner algo, dice, que esté acelerando angularmente, ¿no? De hecho, ¿no? Que todo cuerpo que está girando, para determinar la rapidez con la cual cambia su velocidad angular, se define una magnitud. Esa magnitud se llama, pues, la aceleración angular, ¿no? Entonces, la inercia de rotación justamente mide qué tanta resistencia va a poner, dice, algo que se esté acelerando angularmente, ¿no? Ahora, la idea es, ¿y cómo mido matemáticamente esa inercia de rotación? Entonces, para medir esa inercia de rotación, se inserta otro concepto, ¿no? Entonces dice, no, en ese sentido dice, el momento de inercia es una magnitud que mide la inercia de rotación de un cuerpo. Pero no tan solo a veces se analiza un cuerpo, ¿no? A veces se analiza pues una varilla, una esfera, una varilla unida a una esfera, y entre otros, ¿no? Entonces puede ser un cuerpo o puede ser un sistema de partículas, dice, ¿no? Que estén girando, obviamente, alrededor de uno de esos ejes o uno de esos puntos, ¿no? Como la que ven acá, ¿no? Este es un eje de rotación. Este es un cuerpo masivo y esta masa, pues, mantiene esa inercia de rotación. Si queremos medir ese efecto de esa inercia de rotación, habrá que introducir el concepto de momento de inercia, ¿no? Ahora, y para un sistema de partículas, matemáticamente, ¿cómo se halla, no? Matemáticamente, para un sistema de partículas es la sumatoria de esta masa por este radio, ¿no? De esta masa por ese radio, ¿no? Pero de hecho que no se analiza nada más el momento de inercia de esta masa, ¿no? En realidad se analiza de todas las masas que están girando, ¿no? Y para cada una de ellas, de manera independiente, el momento de inercia es m por r cuadrado, cuando se trata de partículas, ¿no? O sea, esta fórmula de acá solamente es válida cuando se tratan de partículas. Pero si nosotros tenemos ya un sólido, entonces el momento de inercia cambia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la unidad de medida, no? La unidad de medida es la siguiente. M de masa, la masa se mide en kilogramos. R es radio, el radio de giro.
no es vector posición, es radio, porque son circunferencias las que describen esas partículas en torno al eje, ¿no? Entonces el radio se mide en metros, y como está al cuadrado, metro cuadrado. ¿Y cómo se lee la unidad? Kilogramos, metro cuadrado, ¿no? Esa es la unidad del momento de inercia. Ahora, como le mencionaba, ¿no? Esta expresión matemática solo permite determinar el momento de inercia de partículas que están girando. Y como ustedes sabrán, una partícula es algo que no tiene dimensiones. Ahora, lo que realmente existen en la naturaleza no son partículas. Es un conjunto de partículas que son ya cuerpos, ¿no? ¿Y cómo voy a hallar entonces el momento de inercia de esos cuerpos, ¿no? Entonces, justamente aparece ahí la siguiente fórmula, ¿no? Dice momento de inercia para cuerpos sólidos, ¿no? Bueno, acá esta tetera está haciendo alusión de que es un cuerpo irregular, como una partícula se está tomando, y si se está tomando como una partícula, su momento de inercia pues es mr cuadrado, ¿no? O sea, esta fórmula de acá es válida para cualquier tipo de partículas que están rotando, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo tuviese un cilindro, ¿no? Si tengo un cilindro y está girando en torno a su eje, entonces su momento de inercia es un medio de su masa por radio al cuadrado, ¿no? Este es para el caso de un cilindro. O puede ser que sea un aro, ¿no? Un aro también que esté girando en torno a un eje, ¿no? Si tienes un aro que está girando en torno a un eje, entonces su momento de inercia parece aro, o parece disco también se dice, es m por r cuadrado, ¿no? ¿O qué pasaría, digamos, si nosotros hacemos girar una esfera hueca, ¿no? Si tenemos una esfera hueca y esa esfera hueca está girando en torno a un eje que pasa por su centro, entonces su momento de inercia son los 2/5 del m por r cuadrado, ¿no? Y si tienes una esfera, a ver, y si tienes una esfera, me parece que esa de acá, un lapsus, en el orden, vamos a ir así, para ir secuenciándolo, ¿no? Para determinar el momento de inercia en ese caso, en ese caso, cuando se trata exclusivamente de partículas, ¿no? Su momento de inercia vendría a ser m por r cuadrado. Ahora, si se tratase de un disco, a veces un cilindro, entonces su momento de inercia es un medio de esa masa por el radio elevado al cuadrado. Y cuando se trata, en este caso, de un aro, un anillo, el momento de inercia son mr cuadrado. Ahora, este es el caso de la esfera compacta. Cuando tienes una esfera compacta y está girando en torno a su eje, entonces su momento de inercia son los 2/5 de la masa por radio al cuadrado. Pero si tienes una esfera hueca, para el caso de las esferas huecas, su momento de inercia son los 2/3 de la masa por radio elevado al cuadrado. Ahora, pero no tan solo vamos a tener cilindros, aros, esferas, entre otros, ¿no? Puede ser que por ahí tenemos una barra, y esa barra está girando en torno a su centro, ¿no? Si la barra está girando en torno a su centro, entonces su momento de inercia es un 12avo de la masa por esa longitud elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y qué pasaría si la barra está girando en torno a un extremo, ¿no? Si la barra está girando en torno a un extremo, entonces su momento de inercia sería 1/3 del m por el l elevado al cuadrado. Bueno, ¿cómo se obtienen todas esas expresiones matemáticas, no? Bueno, todas esas expresiones matemáticas se determinan con integrales. Bueno, en parte de la clase desarrollaremos también esa parte, ¿no? Cómo es que se logran llegar a, digamos, a determinar de esa manera los momentos de inercia, pues, de estos sólidos, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver el siguiente. Bueno, luego veremos estos ejemplos se verán pues en clase, básicamente, ¿no? Ahora, veamos ahora el teorema de los ejes perpendiculares y el teorema de los ejes paralelos. ¿Por qué se denomina, dice pues, teorema de los ejes perpendiculares, ¿no? Mira, este es un sólido que puede ser regular o irregular que está girando. En ese caso está girando en torno al eje Z, ¿no? Este sería su eje de rotación. No tan solo podría girar en torno al eje Z, ¿no? Puede ser que eso esté girando en torno al eje Y. O puede ser que su eje de rotación esté a lo largo del eje X, ¿no? Entonces dice pues lo siguiente, ¿no? Para cualquier, dice, objeto plano, el momento de inercia sobre un eje perpendicular al plano es la suma, dice, de los momentos de inercia sobre dos ejes perpendiculares, ¿no? Dice sobre dos ejes perpendiculares. ¿Qué significa eso? O sea, si yo quiero determinar el momento de inercia a lo largo del eje Z, veo que este eje Z es un eje que es perpendicular al plano formado por el eje X y el eje X y eje Y, ¿no? Por lo tanto, dice el momento de inercia a lo largo de este eje, ¿a qué va a ser igual? La sumatoria de momento de inercia
de estos ejes que conforman dicho plano, ¿no? Ese teorema se llama pues el teorema de los ejes perpendiculares, ¿no? Porque justamente estos ejes son perpendiculares al eje Z, ¿no? Ahora, veamos otro teorema más, que es el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Bueno, cuando estos sólidos giran en torno a su centro, su momento de inercia ya están determinados, como este caso, ¿no? Si es una partícula, ya está determinado su momento de inercia. Si tienes sólidos que giran en torno a su centro, un extremo, ya están definidos. Pero, ¿cómo se determina, digamos, el momento de inercia de un sólido donde su eje de rotación no pasa por el centro, ni tampoco pasa por el extremo, sino que el eje de rotación está pasando por cualquier parte de este sólido, ¿no? Entonces dice, cuando el eje de rotación pasa por cualquier parte de este sólido, menos el centro y menos el extremo, entonces para determinar el momento de inercia de ese sólido, se tiene que hacer uso de ese teorema, ¿no? Que es el teorema de los ejes paralelos, ¿no? ¿Qué dice el teorema de los ejes paralelos? Dice pues que el momento de inercia respecto a este eje es igual al momento de inercia, dice, del cuerpo, así, momento de inercia de ese cuerpo, obviamente respecto a su centro de masa, más el producto de la masa de este sólido, eh, por el cuadrado, dice, de la distancia de separación entre los ejes, ¿no? Dice, por el cuadrado de la distancia de separación entre los ejes, ¿no? O sea, eso de aquí ya está definido. Puede ser de repente 2/5 de la masa por radio cuadrado, si fuese una esfera compacta, o si es una esfera hueca puede ser 2/3 de la masa por radio cuadrado, o si es una barra, dependiendo si gira en torno al centro o al extremo, ya estaría definido. Pero si el eje de rotación no pasa ni por el centro ni por el extremo, y queremos determinar su momento de inercia, básicamente tiene que recurrir a ese teorema, ¿no? Que es el teorema de los ejes paralelos, ¿no? ¿En qué tipo de problemas, no? Por ejemplo, acá te piden, creo, me dice, hay el momento de inercia a lo largo del eje X, eje Y, y un eje que sea perpendicular al plano. Entonces, si a mí me piden el momento de inercia de un eje que es perpendicular al plano, entonces puedo aplicar el teorema de los ejes perpendiculares, ¿no? Pero aquí no puedo aplicar eso. Acá dice determina el momento de inercia, pero esta varía, no está girando en torno al centro, ni tampoco en torno al extremo, sino que está girando en torno a un centro que no pasa ni por el extremo ni por el centro, ¿no? Por lo tanto, para llegar a su momento de inercia de él, habría que usar pues el teorema de los ejes, en este caso paralelos, ¿no? De igual manera por acá, ¿no? Tenemos un aro y tenemos aros ahí, una rueda y tenemos aquí sus aros. No tan solo es un aro, ¿no? Digamos, no tan solo es una sola varilla, son varias varillas que está girando en torno a un centro, en torno a ese centro, ¿no? Entonces, para ello también habría que usar dicho teorema, ¿no? De los ejes, en este caso, eh, paralelos, ¿no? Y por acá también, mira, se tiene una esfera, dice pues acá tienes una varilla y una esfera sólida. Bueno, para la varilla, cuando gira en torno al extremo, ya se definió, pero esta esfera, su eje de giro está por aquí, no pasa ni por el centro ni por el extremo, ¿no? Entonces, para determinar el momento de inercia de todo el sólido, se tiene que recurrir necesariamente al teorema de los ejes paralelos, ¿no? De igual manera, mira, tenemos acá un péndulo que está formado por una varilla y un disco, y lo que nos piden hallar es el momento de inercia de este disco, ¿no? De este sólido, de este sistema, ¿no? Entonces, también para ello, igual se tiene que aplicar el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Bien, entonces básicamente, muchachos, eso es la clase introductoria. Bueno, todo lo demás concerniente ya al tema, bueno, veremos pues en las videoconferencias que vamos a desarrollar en la semana que corresponde, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchachos, nos vemos ya en otra oportunidad. Hasta luego, cuídense.